Dios te bendiga de manera especial. Una vez más por acá tu hermano Luis Gabriel Vargas Rivera. Y en esta ocasión, ¿verdad?, para dar continuidad a lo que, ¿verdad?, en el último video habíamos comenzado, lo que son los estudios bíblicos. Para mí es un gozo y un privilegio poder compartir por acá, ¿verdad?, por estos medios, lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Y creo que lo había mencionado en el video anterior, ¿verdad? Estaremos tratando en esta ocasión la carta de Tito, es la que daremos comienzo. El video anterior trabajamos lo que fue el libro de Judas, un solo capítulo, que para mí, ¿verdad?, fue una bendición compartirlo con ustedes. Amén. Así que hoy estaremos comenzando lo que es el libro de Tito, la carta de Tito. Esperemos, ¿verdad? Son solamente 3 capítulos. Esperemos Dios mediante cumplirla o cubrirlos más bien en 3 estudios. Un estudio por capítulo. Son 3 capítulos y esperemos en 3 videos como este, ¿verdad?, así culminarlo. Amén. Para bendición de todos los oyentes. Así que, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo. Quiero hacer una oración rápidamente porque vamos a estudiar lo que es la palabra del Señor. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más estoy delante de tu presencia, buen Dios, no confiando en nuestra justicia, pero siento mucha misericordia, Dios mío. Presento este estudio bíblico delante de tu presencia, Señor, para que te glorifique, Dios mío, de manera especial, que podamos sentir tu presencia cuando estemos escuchando, Dios mío, la enseñanza de tu palabra. Muévete como solamente tú puedes hacerlo, bendiciendo y edificando a tu pueblo de manera especial, Señor. Nosotros a tu nombre damos gloria y honra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a dar comienzo a lo que es este estudio bíblico precioso. Amén. Para mí es una bendición comenzar por estas cartas que son pequeñas, pero que encierran una grande enseñanza. Judas tiene un capítulo y esta solamente tiene 3 capítulos. Amén. Al ser pequeños muchas veces son ignorados, pero ellas no carecen de doctrina ni de poder, porque es palabra del Señor. Bien, mis amados, hablemos un poquito, ¿verdad?, acerca del contexto en lo cual el apóstol Pablo le escribe a Tito, y es con motivo a Tito tenía una encomienda. El apóstol Pablo le había dado una encomienda de cubrir una necesidad en Creta, a lo que era una isla. Amén. Más adelante estaremos viendo, ¿verdad?, cómo Pablo le encarga una isla donde, ¿verdad?, había judíos, pero también, ¿verdad?, estaban los de su nacionalidad. Y posiblemente hay diferentes, digamos, puede haber diferentes interpretaciones. Posiblemente el apóstol Pablo, pasando por ahí, porque él lo deja en ese lugar, pudo haber sido el fundador, ¿verdad?, de la iglesia en Creta, de esa isla. Pero también, mis amados, algo que yo no puedo ignorar, que en el Pentecostés, antes del ministerio de Pablo, al derramarse el Pentecostés, el Espíritu Santo, allí había personas escuchando. Mientras los 120 hablaban en lenguas, ellos escuchaban las maravillas de Dios, y había personas también de Creta. Así que es interesante esto. Pero hay un contexto en el cual yo quiero que nosotros nos centremos. Amén. Independientemente de lo que sucedió con la iglesia, hay algo que yo quiero que nos centremos. En muchas de las cartas neotestamentarias nosotros vemos que se trabaja mucho en contra de los falsos maestros, de los falsos profetas. Es un tema muy común. Es muy común en las enseñanzas paulinas, en las cartas paulinas, en las cartas generales. Hay una enseñanza, digamos, ahí es algo muy común. Esta enseñanza acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Aquí no es la excepción. Aquí también se habla acerca de falsos maestros que introducen, ¿verdad?, unas falsas enseñanzas. Amén. Pero uno de los propósitos principales de esta carta es que el apóstol Pablo quería enseñarle, ¿verdad?, encomendando a Tito para que ellos pudieran conocer, digamos, lo que es una sana doctrina, pero la práctica de la misma. Y esto es bien
interesante. O sea, él quería trabajar con que los creyentes sean cristianos practicantes de la fe que ellos profesan, una sana doctrina. Y es uno de los propósitos principales. Si recuerdan, Judas, el tema principal era defensa por la fe. Aquí tiene que ver con la práctica de la fe que nosotros profesamos. Esto se considera teológicamente una carta pastoral, a lo que es interesante. Es interesante porque Pablo va a establecer a alguien. Así que vamos a dar comienzo a los textos bíblicos, amén, para así ir avanzando. Los primeros 4 versos está hablando simplemente del saludo, pero tocaremos algo breve y después entramos a lo que es, ¿verdad?, la enseñanza principal de esta carta. Así que leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre de el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 1 de Tito, capítulo 1, verso 1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Mira esto. Evidentemente, se nos acaba de ir la luz, pero llegó. Gloria al Señor. Evidentemente, el apóstol Pablo, permítame prender algo por aquí. Evidentemente, el apóstol Pablo es el escritor de esta carta. Amén. Y aquí lo vemos, ¿verdad?, en el saludo. Lo vemos en el saludo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí se presenta como un siervo. En la clase pasada hablamos que un siervo es un esclavo, o sea, una persona que está rendida a, amén, su dueño. En este caso, Pablo se considera como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, es decir, él está rendido a Dios. Era la persona, ¿verdad?, el único Dios que, digamos, el pueblo conocía como el único Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Y el ministerio de Pablo fue en algunos lugares no muy recibido. De hecho, muchos no creían en su ministerio. De manera que él se presenta aquí como que es siervo de Dios. Si ellos predican de un Dios, que sepan que el apóstol Pablo también es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Un apóstol, los apóstoles tuvieron una encomienda especial y única, exclusiva. Amén. Digamos, ¿verdad?, con los requisitos que tenían que cubrir y todas las especificaciones. A eso me refiero, único, la era apostólica. Yo soy de los que creo que en estos días no hay apóstoles. Sí, en la terminología, digamos, en lo que significa el nombre de un apóstol, es un enviado. Y en este aspecto, pues, entonces todos somos enviados a predicar. Amén, en sentido de la gran comisión. Pero como oficio y ministerio, no creo en la vigencia, en la actualidad, de un apostolado. Amén. Pero Pablo fue apóstol de Jesucristo, una persona que Jesús llamó. Él no lo llamó mientras Jesús estaba en la tierra, pero cuando él iba camino a Damasco, ahí fue que Jesucristo se le apareció. De manera que él pudo cumplir, porque Jesús le enseñó, y él pudo cumplir con las especificaciones que hubo para llamarse apóstol de Jesucristo. Amén. Y aquí lo habla, apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la fe. De aquí en adelante, ¿verdad?, en este verso en adelante, el apóstol Pablo está hablando del propósito de su ministerio. O sea, la misión de su ministerio. Por ejemplo, aquí dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El apóstol Pablo está hablando de la misión, del objetivo de su ministerio. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que las vidas conociesen la verdad por medio de la predicación. Amén. Que los escogidos de Dios conociesen la verdad por el conocimiento. Amén. O sea, por la predicación conociesen, llegasen al conocimiento de la verdad. Y me gusta, aquí habla que es según la piedad. Amén. Pudo haber estado enseñando otras cosas, ¿verdad?, en Creta, los falsos maestros, pero el evangelio
de Jesucristo es según piedad. Piedad muestra algo muy interesante, un sentimiento de compasión o pena, pero también la piedad está vinculada a lo que es la devoción, digamos, por alguna creencia, una religión, algo que nosotros creemos, muestra esa devoción. Increíblemente, interesantemente, en la Biblia nos habla que esta doctrina sana, amén, es doctrina de piedad, algo que para mí es muy interesante. Pero aquí muestra el apóstol Pablo el propósito, el objetivo, o sea, la misión y la visión de su ministerio. Amén. El hombre salvo por la fe, y es importante que llegasen al conocimiento de la verdad que es según piedad. Pasamos al verso número 2. Amén. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Este evangelio que nosotros predicamos, que es de salvación, tiene una esperanza. A lo que en el segundo capítulo, que es uno de mis versos favoritos, especialmente cuando hablo de escatología, de la forma en que a mí me gusta presentar el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, o la venida del Señor para la iglesia. Si alguno tiene problema con la expresión rapto, amén, aunque yo he explicado, quizás no por esta página, pero en otros medios, el por qué creemos en el rapto, gloria al Señor. Pero si algo que a mí me gusta presentar este momento, que Cristo vuelve por su iglesia, es que es nuestra esperanza. La enseñanza del levantamiento de la iglesia, de la venida del Señor para buscar a su pueblo, la novia, no es un mensaje de juicio, es un mensaje de esperanza. Y la esperanza está en que, conociendo, mis amados, según el libro de Revelación, conociendo cómo los tiempos se van a poner, la situación en el mundo, la esperanza está en que Cristo nos viene a buscar. Entonces hay una esperanza de que de vida eterna. Amén. Aquí es lo que menciona, en la esperanza de la vida eterna, porque esa es la salvación ofrecida en Cristo Jesús. Hay coma, la cual Dios que no miente. Escuche esto. Una de las famas de los cretenses, mis amados hermanos, aún en ámbitos seculares, es que eran mentirosos. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo dice la cual Dios, o sea, porque Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Y está la esperanza. Dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y esta esperanza no avergüenza. Dice, la cual Dios que no miente. Qué interesante, porque aquellos podían prometer cosas, pero la promesa de Dios es veraz, es fiel y verdadera. Prometió desde antes del principio de los siglos. Bueno, la salvación es prometida y la salvación Dios la tiene determinada desde antes del pecado entrar. Aún el Cordero, Jesucristo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Interesante el tema. Amén. ¿Por qué? Porque la entrada del pecado al mundo a Dios no lo sorprende. De manera que Él ha prometido desde antes del principio de los siglos. Ya había una promesa. Amén. La promesa de salvación y vida eterna. Y a su debido tiempo, en el verso número 3, manifestó su palabra por medio de la predicación en el tiempo oportuno. ¿Qué fue? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, que son buenas nuevas de salvación. Y aquí lo menciona por medio de la predicación que me fue encomendada, o sea, porque Dios lo llamó, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces el apóstol Pablo está recargando que Dios lo llamó a predicar, que Dios lo llamó a enseñar un evangelio de poder, un evangelio poderoso. Amén. Nos queda otro verso, creo que de la salutación. Amén, el verso número 4. Pero aquí ya podemos ir entrando, ¿verdad?, en materia. Aunque ya hemos explicado algunos versos. Dice, ya él, ¿verdad?, habla la salutación. Explica quién lo llamó, quién es él, etcétera, etcétera. Aunque es una carta personal a Tito. Amén. Pero es interesante, ¿verdad? Aquí menciona a quien él escribe, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Escucha esto. Tito, verdadero hijo. Tito es la persona a la cual el apóstol Pablo le está
escribiendo. Amén. Una persona que fue colaborador, o sea, que trabajó al junto con los siervos del Señor. Amén. Y una persona que el apóstol Pablo encomienda para un propósito tan importante. Era una persona que el apóstol Pablo sabía, como Timoteo, que había una fe no fingida en él. Había algo especial y había una capacidad. Verdadero hijo en la común fe. Mírame, esto el apóstol Pablo trabajó así con algunas personas, los trataba como hijos. Esto no es sinónimo de la paternidad que nosotros vemos en estos tiempos. No. Sino que de hecho los pastores ven como hijos a sus ovejas, porque ellos le enseñan, las instruyen, los preparan, los capacitan, están ahí en el momento bueno, en el momento malo, y de manera que le llama hijos. Nuestros pastores muchas veces nos llaman hijos, y nosotros nos gusta eso. Con nosotros eso no hay problema. No significa, ¿verdad?, que es la paternidad que por ahí se predica. Amén. Gloria al Señor. Dice, gracia, misericordia y paz. La misericordia la explicamos. Amén. Es una compasión en el amor, ¿sabe? Se muestra la compasión por la misericordia, la paz, la tranquilidad. La gracia es un favor inmerecido. Dice, de Dios Padre. Él le desea eso a Tito, verdadero hijo en la común fe. Fíjate, me gusta esto, mis queridos hermanos, porque fe, le hablé en el estudio pasado que hay veces que está relacionado a la doctrina. Y Pablo aquí lo menciona como que el verdadero hijo en la común fe. Es decir, que Tito enseñaba lo que Pablo y por ende viceversa. O sea, doctrinalmente en la fe, en lo que ellos han abrazado, ellos prácticamente hablaban lo mismo, enseñaban lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Señor. Una fe, es doctrina. Amén, la fe en Jesucristo. Gracia, misericordia y paz, ya previamente explicado, de Dios Padre. Amén, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El deseo de Pablo es que Dios le dé gracia, misericordia y paz a Tito, ¿verdad?, en la encomienda que vamos ahora a comenzar a desglosar. Amén. Y aquí vamos al verso número 5. Digamos que aquí entramos, ¿verdad?, en lo más fuerte del estudio. Y dice el verso número 5: por esta causa te dejé en Creta. Ya mencionamos que Creta era una isla, que el pueblo judío estaba allí, también los residentes naturales de allí, pero había una ola también de judaizantes, y eso ya mismito entraremos en algunos detalles. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa, por este motivo, amén, te dejé en Creta. O sea, el apóstol Pablo lo encomendó a una misión en Creta. ¿Cuál era la misión? Amén. Para que corrigieses lo deficiente. Escúcheme bien aquí, mis amados hermanos. Estos pequeños detalles, sabemos que, claro, contextual, de acuerdo al contexto, debo decir, hay una explicación para todo esto, pero esto es un detalle que para mí es sobresaliente en esta enseñanza. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Porque en las iglesias, o podemos también aplicarlo en nuestras vidas, diariamente, en nuestros hogares, en todo el aspecto. Yo tengo un refrán siempre con mis hermanos. Yo siempre le digo, siempre hay espacio para mejorar. Pero mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Cuando hay un mensaje de parte de Dios, lo vemos en Apocalipsis, vemos en el carácter de Dios a través de la Sagrada Escritura. Dios y Jesús en los mensajes de Apocalipsis sabe reconocer las cosas que están buenas en la vida de alguien. Las cosas que están correctas, Él no las reprende. Sin embargo, Él no deja de señalar lo que está deficiente. Recuerda aquella vez que hablábamos de aquellos que dice
cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Adulando a personas, lo alaban exageradamente para ganar un beneficio y sacar un provecho. Sin embargo, mis amados hermanos, los que pasan por iglesias predicando, los que enseñan, los ministros, esto es algo que nosotros tenemos que considerarlo, corregir lo deficiente. En otras palabras, corregir lo que está mal, corregir lo que falta. Amén. Y dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Pablo lo mandó para estar en un lugar y establecer ancianos. Es decir, que la labor que se iba a realizar, escucha bien, la labor que se iba a realizar no iba a ser solamente en una iglesia per se. Dice que establecieses ancianos en cada ciudad. La palabra anciano, mis amados hermanos, persona de edad avanzada, no. Ancianos en este contexto está hablando de la persona que iba a ser encargada de una iglesia. La persona que iba a ser encargada de una iglesia. O sea, el administrador, el dirigente o, como nosotros lo entendemos mayormente, el pastor de una iglesia. De hecho, me imagino que la Biblia de casi todos va a tener, arriba del verso número 5, dice requisitos de ancianos y obispos. Está hablando de forma en sinónimo en este contexto. Y son requisitos para que Tito estableciese los ancianos en cada iglesia. Es decir, los pastores. O sea, hace poco yo había publicado en mi página personal que en el llamado, no lo expliqué lo que voy a explicar ahora, pero en el llamado al ministerio, ser llamado no es suficiente. El primer paso para uno ocupar un ministerio, evidentemente, indiscutiblemente, es el llamado por el Señor, es ser llamado. Ese es el primer paso para entrar a un ministerio. Si Dios no lo llama, no se meta. Eso es, yo creo que eso es evangelio sencillo. Amén. Pero si Dios te llama, hay unas cosas que tenemos que llenar. Hay unos requisitos. Por eso el tiempo de preparación no se puede obviar en ningún ministerio, en ningún aspecto. Amén. Entonces aquí habla de los requisitos. O sea, hay cosas que se deben tener antes de. No es decir, Dios me llamó y punto. Hay algo que se tiene que tener como requisito antes de entrar a este ministerio. Antes de, digamos, dirigir una iglesia. Amén. Y Tito, obviamente, si Pablo lo encomienda y le está diciendo a él los requisitos, es porque el mismo Tito los llenaba. Por esta causa yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, diferentes lugares donde se estaban congregando las personas, había que poner cosas en orden. ¿Por qué? Porque la ola de judaizantes, de personas que querían añadir cargas a la fe, a la gracia del evangelio, esa gente había que pararla. Esa gente había que ponerle un alto y se necesitaban gentes espirituales, personas espirituales llenando los requisitos de Dios. Amén. Dados a través del apóstol Pablo. Escucha esto, mis queridos hermanos. Para soltar corrigiese lo deficiente. Porque hay algo, mírame. Yo siempre optaré, y me ayude el Señor en lo que voy a decir. Pero yo prefiero, ¿verdad? En muchos aspectos, o sea, en cualquier aspecto, yo prefiero siempre inclinarme a la parte más conservadora del evangelio. ¿Por qué? Porque conviene. Nadie peca por querer guardarse, por ser conservador, pero por querer ser liberal sí hay muchos problemas. Y lo hablo en aspectos generales. Aspectos generales. Aún así, mis queridos hermanos, yo tengo amigos que quizás y personas que quizás están cerca de mí, siempre han estado conmigo,
que quizás no viven, digamos, tienen una línea diferente doctrinal a la que yo he abrazado. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay personas que tienen cosas buenas, cosas excelentes, iglesias tienen cosas buenas, cosas excelentes, aunque yo no esté de acuerdo, o sea, por la palabra, de muchas cosas que se celebra. Es decir, nosotros no podemos atacar lo que está bien. Lo que está bien se deja como está. Sí se puede mejorar, se mejora, pero se corrige lo deficiente. Amén. Yo no puedo tachar a una persona por algunas áreas cuando tienen muchas cosas que ha ido cambiando. Gloria a Dios por eso. Se corrige lo deficiente. Ahora, yo voy a invertir los papeles. Porque cuando se le suele, porque el evangelio conservador es muy perseguido, pero cuando se le suele hablar del evangelio conservador, cuando alguien quiere manchar la imagen del evangelio conservador, suelen decir, por ahí en el mundo la gente dice, ¿y eso que es cristiano? Y muchos cristianos lo utilizan, ¿verdad? Porque el mundo lo usa para todo. Si ve que usted hace cualquier cosa, aunque no sea un pecado, y eso que es cristiano. Pero, cuando hablamos de un evangelio conservador o alguien que ha abrazado la sana doctrina, regularmente también en la iglesia se dice, y eso que es sana doctrina, pérese aquí. Y eso que tiene falda, deme un segundito aquí, porque esto es a modo para aplicarlo en nuestros días, mis queridos hermanos. Yo soy de los que enseño, mi hermano, que si una persona, por ejemplo, está bien vestida, conforme al evangelio de Jesucristo, conforme a la piedad, al pudor, a la modestia, conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo, y tiene algo aparte de eso, otra cosa que está mal, yo soy de los que creo que no se debe atacar lo que está bien. Hay diferentes contextos en la Biblia y hay algo que se conoce como el menor por el mayor o viceversa. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Que las lenguas no son importantes? No, él no está diciendo eso. Él está haciendo, hay una hipérbole, hay una enseñanza. Si yo hago esto, pero no tengo amor, o sea, no está diciendo que las lenguas son malas, está resaltando la importancia del amor. Cuando lleguemos a los Corintios, veamos eso. Entonces, si una persona, mis queridos hermanos, porque hay veces que lucen como fariseos de la época, y eso que tiene falda, y eso que es sana doctrina, y eso que es conservador. Sí, lo que pasa es que el conservador también se equivoca. Lo que pasa es que esa doctrina también falla, y esto no lo hace que es del diablo. Escuche bien lo que voy a decir. Si el conservador, si alguien que profesa a Cristo, mis queridos hermanos, si hay una mujer que tiene falda larga y hay una conducta que no te gustó, lo que hay que corregir es la conducta. La falda que está bien se queda como está. Eso es fácil entenderlo. Corrige lo deficiente. Si no, vas a lucir como fariseo. Amén. Como fariseo. Y así en las iglesias. Jesús podía decirle a una iglesia, tiene esto bueno, tiene lo otro, tiene esto, pero tengo contra ti. Cerramos eso. Amén. Establecer ancianos, pastores, dirigentes en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, ahora, ¿a quién él va a instalar? ¿A quién él va a dejar en ese lugar? Número uno, como hablamos, al ministerio hay que ser llamado por el Señor. E igual de importante, hay que cumplir con los requisitos. Y aquí los vemos. Dice, el que fuere irreprensible. ¿Qué significa esto? Bueno, irreprensible es una persona sin mancha, sin tacha, que no haya cómo señalarlo. La expresión más correcta, que no tenga algo para llamarlo a cuenta, que no sea llamado a rendir cuenta. Eso es irreprensible. Espérate, eso parece imposible. No. Lo que pasa es que aquí no está hablando de perfección. Lo que pasa es que aquí no está hablando de que, mira hermano, aquí estamos hablando en este contexto de los pastores. Y tenemos que ser responsables en lo que nosotros enseñamos, mis queridos hermanos. Y hay que defender en todo lo que cabe,
O sea, y en lo que se puede defender a lo que son los pastores de Dios, mis queridos hermanos. Yo soy de los que creo que si un pastor se equivoca, eso no lo hace que es del diablo. No. Si un pastor comete un error, no lo hace ver delante de un pueblo, aunque haya muchos fariseos que quieran ponerle una X para siempre. Eso no significa que él sea del diablo. De hecho, los pastores se equivocan. Todos los pastores se equivocan. Y eso no los descalifica para el ministerio. Eso no los descalifica para el ministerio, el hecho de que se equivoquen. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ser irreprensible, bueno, que no tenga algo grave para ser llamado a cuenta. Amén. Que no se entere la gente en la iglesia que el pastor anda peleando en el barrio, que el pastor, digamos, tiene 3 mujeres. Que no se enteren en la iglesia que el pastor anda por ahí haciendo cosas que no convienen a la grey, como para establecerlo como el líder de la grey. Que fuere irreprensible no significa que nunca va a fallar. Amén. Y usted puede equivocarse, usted puede fallar, y eso no lo descalifica a usted como para ser puesto en una iglesia para dirigirla. Ahora, tiene que ser irreprensible. Reitero, mencioné que se puede equivocar, que puede fallar, etcétera, etcétera. Lo que sí tiene que ser es irreprensible, tener un testimonio sano, intachable. Pero mira, es que si yo una vez tuve un problema, o qué sé yo, una vez fallé en esto, una vez me equivoqué. No, está hablando de algo que te puedan señalar, de algo que tengas que ser llamado a cuenta, a rendir cuenta, algo fuerte, algo más allá. No que usted cometa cualquier error, no que usted se equivoque en algo, no que usted de repente cruzó un pare y no lo vio y se lo comió. No me refiero a esas cosas. Eso le puede pasar a cualquiera y no lo descalifica para el ministerio. No me refiero a esas cosas, a esos pequeños detalles, a esos pequeños errores que hay veces que cualquier ser humano puede cometer. No se refiere a eso. Son cosas, mis queridos hermanos, que cuando la gente te vea no tenga que señalarte, amén, diciendo verdad contra ti. Hay personas, mis queridos hermanos, que se inventan tantas cosas de ellos, pero son mentiras. Entonces, gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por eso. Pero el que va a ser instalado tiene que ser irreprensible. Amén, irreprensible, o sea, sin tacha, sin mancha. Un testimonio intachable. Reitero, no que no pudo haberse equivocado. No me refiero a eso. De eso, Pablo no se refiere a eso. Puede equivocarte, pero usted no puede entrar al pastorado teniendo 3 mujeres. Usted no puede entrar al pastorado que la gente sepa que usted es un borrachón. Esos son testimonios, mis queridos hermanos, que dañan. Esos son cosas que te hacen reprensible, pero hay que ser irreprensible, que no haya cómo señalarlo a usted. Dice, marido de una sola mujer, para ir avanzando. Mira esto, hermano. Aquí hablamos, 2 cosas voy a decirle, referente al marido de una sola mujer. La fidelidad. Si usted no es marido de una sola mujer, evidentemente usted será, lo que dice antes de la coma, usted será reprensible, no irreprensible. Esto es lo que estamos hablando. Que no haya acusaciones de esta índole. Marido de una sola mujer, fidelidad en el matrimonio. Que no se escuche por ahí que el pastor tiene 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. No eres apto para entrar a un ministerio. De hecho, a ningún ministerio, a ninguna función eclesiástica. Pero está hablando de la figura aquí del liderato, amén, del dirigente de una iglesia, el administrador de una iglesia. Ahora, hay un detalle también aquí interesante, porque si un pastor, o sea, si un hombre, es que este es el contexto, por eso reitero, ¿verdad? En el liderato, en la persona, en el ministerio pastoral. Pero si un hombre es casado y tiene una mujer fuera, fíjese que él no es marido de esa mujer que está fuera. Aunque sea infiel a su esposa con aquella, él no es marido de aquella. Él es marido de la que está en su casa. Ahora, por lo que esto nos puede llevar a nosotros a pensar algo más allá, digamos, doctrinalmente y teológicamente hablando.
un pastor que no sea, o sea, el hombre, yo no apoyo esto, lo que voy a decir, pero el hombre que va a ser instalado no puede ser una persona recasada, y eso no lo apoyamos en ningún sentido. En Cristo, mis queridos hermanos, si por ejemplo hay una persona, aparentemente tiene un llamado, bueno, vamos a ver su testimonio, eres casado, y cuando sale en el expediente, pues mira, él está en su tercer matrimonio, no es apto, no está de acuerdo para entrar al ministerio, para ser dirigente de una iglesia. Luis, y si las personas le fueron infieles, no, no hay tal cosa así. Después quizás hablemos acerca de esto. Amén. El hombre está atado y la mujer está atada a su esposo entre tanto que éste vive. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. El salvo por fornicación, a no ser por causa de fornicación, tiene otra explicación que quizás más adelante estaremos explicando. Ese es un tema que antes nos confundía quizás a todos, pero amén, hemos indagado un poquito al respecto. Y en este caso, amén, una persona que vayan a poner en una iglesia no puede ser recasado, o no puede estar con una mujer que haya sido casada anteriormente. Amén, para que cumpla con estos requisitos. Dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, de mezcla, desenfreno, el libertinaje, pero la mezcla, o sea, los hijos, mira lo que dice aquí, mis queridos hermanos, porque en todo lo que usted pueda defender a los pastores, defiéndalo, a no ser por cosas que sean indefendibles, que puedan causarle daño a usted. En cuanto a lo indefendible, no defienda, pero todo lo que usted pueda defender, la figura pastoral, defiéndalo. Que tenga hijos creyentes. Mira lo que dice, hijos creyentes, porque quizás muchas personas van a decir, pero mira a sus hijos cómo están, él no puede pastorear. Bueno, hay que ver en qué circunstancias él entró a pastorear, en qué circunstancias él se convirtió, porque se convierte y ya sus hijos son grandes, y años después le entra al pastorado, sus hijos ya eran inconversos, ya estaban allá, ¿sabe? Por eso no se puede obviar, digamos, esa no puede ser la razón o la causa por la cual no se le entregue, digamos, unas credenciales de pastor a un siervo, hablando de estos días. Pero habla de los hijos creyentes que no estén acusados, o sea, ellos también tienen que caminar derechito, que no estén acusados de disolución. Y aquí está relacionado a lo que es la mezcla, que no se mezclen con el mundo. Dice, ni de rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Bueno, hay una definición que a mí me gusta de la rebeldía. Amén. Y está vinculado con una persona que no es sujeta a la ley. Una persona que no se sujeta a la enseñanza, a la doctrina. Es rebelde. Entonces los hijos no pueden mezclarse con el mundo, con el desenfreno, con el libertinaje, ni pueden ser rebeldes a la palabra. Si son creyentes, esto es algo que hay que examinar, que hay que analizarlo. Si una persona que van a poner en una iglesia per se, hay que observar el testimonio de sus hijos creyentes, que no anden en disoluciones, que no anden en libertinaje, que no anden en desenfreno ni en rebeldía, que no sean rebeldes a la palabra. Esto hace que la familia pastoral sea reprensible, pero si se vive conforme a la fe, todos lo hace irreprensible. Vamos al próximo verso, porque es necesario que el obispo está hablando de lo mismo, sinónimo, está hablando aquí en este contexto de lo mismo, sea irreprensible, ya lo hemos explicado, como administrador de Dios, o sea, de los asuntos de Dios, de los asuntos de la casa del Señor. No soberbio. ¿Qué es soberbio? Bueno, una definición, deseo de ser más importante o atractivo de los demás. Y una característica que tienen estos es que no halagan a los demás. Mira, mis queridos hermanos, un pastor, nadie debe ser así, pero un pastor no puede ser soberbio. Porque un pastor, mírame, el amor bíblico, el amor del fruto del Espíritu, es un amor desinteresado. Y el pastor debe buscar el deseo, el bienestar de la iglesia y de sus ovejas, de los ministerios, de los que crecen allí. Si es soberbio, va a querer ser más importante que todo. Y esto puede causar
que vean a alguien que está subiendo y a ese no los quieran. ¿Por qué? Porque quieren lucir más que otros. Interesante detalle. Amén. No iracundo. No iracundo. O sea, está hablando evidentemente de la ira. Esto se interpreta solo. Amén. Colérico. La ira del hombre. Mira, Santiago dice que la ira del hombre no obra justicia de Dios. Imagínense un pastor que enfrenta tantas situaciones, mis amados, que nosotros le decimos a modo de respeto. Yo creo que no hay ministerio más grande que otro. En este caso, pues, tenemos que decirle: usted tenga a los apóstoles, aunque no creo en la vigencia del ministerio apostólico como oficio, pero sí a modo de respeto. Nosotros decimos que el pastorado es el papá de los ministerios. Eso nosotros podemos decirlo. Aunque me da mucha tristeza, mis amados, que hoy día cualquiera es pastor. A mí eso me da mucha tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué digo cualquiera es pastor? Bueno, cualquiera que llene una vacante, aunque no sea llamado ni cumpla los requisitos, eso es lo que han provocado, es cualquierizar el ministerio pastoral. Pero el ministerio pastoral es de respeto, entonces no puede ser iracundo. Imagínese el pastor tantas situaciones que pase y luego él vaya a lanzar descarga en las iglesias. Mis queridos hermanos, hay muchas personas que hieren a los pastores, que traicionan a los pastores, que lastiman a los pastores, de manera que los pastores no pueden ser. Mira, hermano, hay un texto en los libros sapienciales, los poéticos, que a mí me gusta este texto. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ahora la comparación es, y dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuando un pastor opera en la ira, mis queridos hermanos, pierde mucha credibilidad. Porque evidentemente quien tiene más oportunidad de agarrar un micrófono y lanzar cosas, evidentemente el que siempre está al frente, el pastor. Por eso no puede ser iracundo, amén, más bien pacificador, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, amén. No dado al vino. Mira, mis queridos hermanos, el tema del vino es un tema interesante, de mucha interrogante en nuestros días. Yo parto diciendo de que yo no estoy de acuerdo. Y claro, la Biblia prohíbe el no emborracharse. Sí, pero yo puedo explicarle muchas razones por las cuales yo no estoy de acuerdo en lo absoluto que un cristiano, y yo sé que me van a decir Timoteo, no, que Timoteo, Pablo le dice toma un poco de vino. Bueno, en la Biblia hubo diferentes tipos de vino, y hay algunos que van a justificar todos eran con alcohol. No todos tenían alcohol. Eso es número uno. El asunto de esto, a mí me gustaría, si Dios me permite, más adelante hacer un estudio referente al vino, pero en la parte más conservadora no es conveniente en ningún sentido recomendar o digamos permitir, ya eso entra en un desenfreno, permitir que una cerveza no hace daño porque no te va a emborrachar. Bueno, más adelante yo quiero hablar de eso si así el Señor me lo permite. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con esto. Yo sé que sacan a Timoteo, que Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, vamos a analizar todo eso posteriormente, ¿verdad? Reitero, si Dios me lo permite, y veremos a ver. El asunto es que hay muchos pastores que apoyan esto y aquí dicen que no se han dado al vino. Que no se han dado al vino. Amén. Una persona que es dada a estas cosas, que se desliga, o sea, que abraza todas estas cosas, evidentemente va a tener un resultado negativo en la congregación. Dice, no pendenciero. ¿Qué significa esto? Bueno, que no sea un peleonero, que no sea golpeador, que no sea peleonero ni golpeador. Fíjese que hay peleas que pueden surgir. O sea, no estoy diciendo que se apoyan. Hay cosas que la gente puede pelear. Pelea por aquí, pelea por allá. El pastor debe cuidarse. Debe cuidar su testimonio. Amén. Y no andar peleándose de aquí y de allá. Y no me refiero pelea a los puños, sino con palabras. Golpeador. Que no sea golpeador. Amén. La vida y la muerte están en el poder de la lengua.
no pendenciero, no codicioso, o sea, codiciar, desear algo, de ganancias deshonestas. Escúcheme bien, mis queridos amados y hermanos, escúcheme bien, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué significa esto? Bueno, en el contexto van a poner un pastor, o sea, se están llenando los requisitos para instalar ancianos en cada ciudad, en Creta, en cada iglesia, en cada congregación. Ahora, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Mira, mis queridos hermanos, en las iglesias se mueven muchas cosas. Y el que está al frente, que es el administrador, que se le conoce como el ángel de la iglesia, que no es otra cosa que un mensajero. No es que es un ángel de perfecto, que no falla, que es ya lo alcanzó todo. No. Es que es el mensajero. En otra traducción, puede decir el mensajero de la iglesia. Así de simple. Así de simple. O sea, digo simple, me refiero en términos de interpretación, no de subestimar. Subestimar el mensajero de la iglesia. Es el administrador de la casa del Señor. El pastor, es el líder principal. Ahora, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que no utilice el ministerio, la piedad, como fuente de ganancia, que no utilice la grey, las ovejas como fuente de ganancia, que no codicie esa ganancia deshonesta en términos de lucrarse del ministerio, de las ovejas, del evangelio, de la grey. Amén. Entonces no puede ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Al verso número 8, sino hospedador. Amén. Una persona que hospeda, eso es sencillo, que puede tener personas en su casa. Por eso la casa del pastor regularmente, constantemente, se visita mucho. Amén. Y cuando sea oportuno, el pastor, si tiene que hospedar a alguien, debe prestar su casa. Con mucho cuidado en estos días. Con mucho cuidado. Eso es claro. Amén. La Biblia dice que nosotros sin saberlo hospedamos ángeles. Sino hospedador, amante de lo bueno. Amar lo bueno, anhelar el bien. Que quiera el bien para la iglesia, para los hermanos, amante de lo bueno. Sobrio. Sobrio suele aplicarse como el antónimo, lo opuesto a ebrio. Ebrio, una persona que está llena de alcohol, está borracha, no se controla. Y hay muchas cosas que van pasando, ¿verdad? Hay una cadena. Amén. Entonces, aquí dice que sea sobrio. A mí esta expresión me gusta porque no siempre se aplica al contexto del alcohol. O sea, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que vendrán tiempos donde habrá falsa doctrina. Él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Más adelante le dice, vendrán tiempos donde tendrán comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. O sea, está hablando de una corrupción doctrinal terrible, que son estos días, precisamente. Ahora, Pablo dice, pero tú sé sobrio. Esto es interesante. O sea, Pablo le va a estar diciendo, viene falsos profetas, falsos maestros, espíritus engañadores, y de momento le va a decir, no bebas, no te embriagues, no. O sea, no apoyamos esto, pero no siempre sobriedad se apoya en el contexto de bebidas, pero sí lo que significa. Estar sobrio no es otra cosa que estar en su juicio cabal. Y si Pablo le dice a Timoteo, esto es Tito, pero si Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, ¿qué le está diciendo? Aunque todos se dañen, usted manténgase en lo que ha creído, usted no se dañe. Entonces el pastor debe estar en su juicio cabal. Si un pastor está borracho, no está en su juicio cabal. Pero si también se llena de otras cosas, de ira, de contienda, cosas que hemos mencionado, tampoco estaría en su juicio cabal, en lo que corresponde, amén, al pastorado. Un pastor para aconsejar, para predicar, debe estar en sano juicio. Amén. Dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, una persona correcta, que haga lo correcto, santo, apartado del mal. Una persona que
se santifica, se aparta del mal, se aparta de las corrupciones, se aparta de la inmundicia, de la mundanalidad, etcétera, etcétera. Apartado del mal. Es lo que significa santidad. Santidad es apartarte del pecado y vivir separado para el Señor. Eso es lo que significa santidad. Dueño de sí mismo. Escuche bien. No te puede controlar la ira, la soberbia. No te puede controlar esas cosas. Tiene que ser dueño de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que sea controlado. Hay un fruto en el fruto del Espíritu. Fíjate, porque la Biblia dice el fruto del Espíritu, pero menciona 9, por lo menos en Gálatas capítulo 5. Es decir, yo lo comparo con una naranja, una china. Nosotros decimos una china. Una china es un fruto, pero cuando usted le quita la cáscara, tiene diferentes partes. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza no es otra cosa, mis amados, que dominio propio. Entonces, una persona que tiene dominio propio, dueño de sí mismo, es controlado. Amén. Que no le gane la ira, que no le gane la soberbia, que no le gane otras cosas, sino que, perdóneme, sea dueño de sí mismo. Vamos para el verso 9. Retenedor. Ya vamos casi una hora. El verso número 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Mira. Wow. Cuando nosotros estudiamos la palabra, mis amados, es interesante. Tal como ha sido enseñada. Yo veo la vida de Jesús y yo veo su celo por la doctrina. Lo vemos en el libro de Revelación. Y vemos al apóstol Pablo que también retenedor, o sea, que retenga de la palabra, retenedor de la palabra fiel, es el evangelio, su doctrina, tal como ha sido enseñada. O sea, no puedes traer otras cosas. La Biblia dice, si alguno hable conforme a las palabras, hable conforme a la palabra, para que también puedas soltar con sana enseñanza. Mira la importancia de retener la palabra fiel, que también puede exhortar. Amén, puede traer una exhortación. O sea, el ministro, mis amados, y es algo que es tan deficiente en estos días. Es algo que es tan común en estos días. El ministro no puede ser ambivalente en lo que a la palabra concierne, en lo que a la doctrina concierne. Que hay cosas que nosotros podemos pensar, mira, yo creía esto de este verso, pero es esto. Por ejemplo, yo una vez estuve, no fue por esta página, pero yo una vez estaba explicando, no impongáis a nadie las manos con ligereza. Nosotros siempre interpretamos que eso es ir a la ligera, vemos una manifestación y poner las manos. No es eso que Pablo le dice a Timoteo, sino que no sea ligero en poner a alguien en una posición para que no se haga partícipe de pecados ajenos. No sea ligero en instalar a alguien. O sea, mírame, concilios que me escuchan. Si alguien puede excusarme, en instalar a alguien al ministerio pastoral o a cualquier ministerio, pero en este caso, no impongan a nadie con ligereza las manos. Amén. Una persona que no sea ambivalente, que sea retenedor, que todavía retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que pueda soltar. La exhortación hay veces que trae reprensión, trae consolación, es un consejo, es una motivación, pero hay veces que trae reprensión. Dice, ¿con qué se va a exhortar? Con sana enseñanza. Es con la palabra. Usted aconseja con la palabra, usted corrige con la palabra. Bueno, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, que esta palabra es útil para reprender, para redarguir, es útil para instruir en justicia. Amén, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, o sea, los que llevan contrario a la palabra, convénzalo. ¿Cómo? Exhortándolo con sana enseñanza. Mira qué lindo esto. Tiene un parecido a Judas. Algunos que dudan, convénzalo. Vamos al verso número 10, para así ir avanzando, porque hay aún muchos contumaces. Esto es sinónimo también, mis hermanos, de rebeldes,
que no se sujetan a las reglas. Dice, habladores de vanidades. La predicación, mis queridos hermanos, escuche bien, dice habladores de vanidades y engañadores. La predicación, gloria a Dios, la predicación no puede ser un mensaje que levante el ego de las personas. No podemos hablar vanidades. La predicación es salvación. La predicación del evangelio es vida eterna. La predicación del evangelio, amén, es pura, es santa. No puede ser habladores de vanidades, hablando de cuantas cosas no convienen, hablando de cosas que no son escriturales, hablando de cosas que no aprovechan. La predicación tiene un mensaje espiritual y suma a la salvación. Hay mensaje, oye esto, wow. Hay mensajes hoy día que son predicaciones, habladores de vanidades. ¿Por qué? Porque solamente levantan el ego. Porque solamente motivan a que usted no ame a su prójimo. Porque dicen, los que no estuvieron contigo tendrán que soportarte. Eso no es evangelio. Los que te vendieron tendrán que soportar cuando Dios te ponga en tal lugar. Eso no es evangelio. Mira, eso es una modalidad terrible. Pero escuche esto. Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. Si Jesucristo hubiese tenido ese concepto, no hubiese ido a la cruz. No, pero es amor, un amor desinteresado, un amor que no busca lo suyo. Ese es el amor bíblico. Entonces, hay personas que levantan y exaltan el ego, exaltan otras cosas. Hay personas que sus mensajes no son bíblicos, que sus mensajes no tienen doctrina, que no tienen enseñanza. Son habladores de vanidades y engañadores. Aquí dice mayormente. ¿Por qué dice mayormente? Bueno, quizás no eran los únicos, evidentemente. Los de la circuncisión. Bueno, maestros judíos, escucha bien, maestros judíos, porque había en Creta este tipo de personas que querían añadir al evangelio de la gracia, de que somos salvos por gracia, querían añadir la observancia de asuntos de la ley, de fiesta, de circuncisión, de día de reposo, de esta índole. Y la iglesia no está obligada, la iglesia no tiene que sujetarse a estas leyes ceremoniales, a guardar el día de reposo, a guardar el sábado. La iglesia no está obligada, amén, hacer estos asuntos. Y eso se lo podemos enseñar, lo podemos probar. Por eso dice mayormente a los de la circuncisión. O sea, gente, judíos convertidos, que enseñaban que para completar o añadir a su salvación había que observar algunos asuntos de la ley que Pablo enseña que no está obligado para la iglesia. Alabado sea la gloria del Señor. Mayormente los de la circuncisión. Amén. Hay leyes que siguen vigentes hoy día. Gloria al Señor. Hay cosas que siguen vigentes, pero leyes ceremoniales. Eso de que ellos iban a decir, no, pues aceptaste a Cristo, gloria a Dios por eso, pero tienes que circuncidarte. No. Ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús, amén, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, somos justificados, somos declarados inocentes, no por observar la ley mosaica. Espero que me hayan entendido, gloria al Señor. Dice, a los cuales, esta gente, dice, a los contumaces, a los habladores de vanidades, a los engañadores, mayormente los de la circuncisión, en el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso no es literal. No ve a alguien y eso no es literal. Es una forma de explicar lo que está diciendo. Hay que silenciarlos. A los falsos maestros hay que silenciarlos. A los que enseñan otra doctrina hay que silenciarlos. A los que no se sujetan a la palabra, que son contumaces y quieren enseñar otra corriente de doctrina, hay que silenciarlos. Es preciso tapar la boca. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Aquí está lo que dice que el obispo no puede hacer, lo que dice que el anciano no puede hacer. Esto lo hacían enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene. Amén. Estas personas causaban división con sus herejías y trastornaban, enredaban, digamos, a las personas, iban a las casas, causaban división y las desviaban de la verdad, del evangelio de la gracia, las desviaban, trastornaban las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, se lucraban aún de lo que enseñaban. Y enseñaban algo opuesto a la doctrina de Cristo y a la doctrina apostólica. De no ser así, el apóstol Pablo no estuviera reprendiendo. Le dice, es preciso tapar la boca, cállenlo. Por eso hay gente, mi hermano, que hay que reprenderla. Por eso hay momentos, hay ocasiones, mis queridos hermanos, no para difamar a alguien, no para, digamos, humillar a alguien, pero hay momentos que uno tiene que advertirle a la iglesia que se cuide de fulano, de fulana, personas que están, digamos, enseñando herejía internacionalmente. Hay que hablar claro a las iglesias. Cuídate de aquel y le mencionas el nombre, porque esto no es personal. Es por la doctrina mala que enseñan. Trastornan casas enteras y a esto hay que taparle la boca. Alabado sea la gloria del Señor. Quizás no puedes taparle la boca internacionalmente, pero en tu iglesia, amén, y usted que predica la sana doctrina, ahí tiene que silenciarlo. Ahí tiene que tapar la boca a esa gente que enseñan otro evangelio. Bendito sea la gloria del Señor. Uno de ellos, su propio profeta. Verse 12, el verso 12. Uno de ellos, su propio profeta. El apóstol Pablo está haciendo una referencia a un filósofo, una persona que dijo, los cretenses. Esto está interesante. Esto está interesante. Un filósofo de nombre, amén, Epiménides. En la época, mira lo que dice, uno de ellos su propio profeta, pero es un filósofo. O sea, el apóstol Pablo no está con esto diciendo que él fue inspirado, sino que aún lo que él decía era una verdad, aunque no fuera inspiración divina, para validar sus filosofías o sus enseñanzas que pudo haber tenido. Amén. Dice, los cretenses siempre mentirosos. Había un mal en ese lugar. Había un mal en los de Creta, siempre mentiroso. Con esto no significa que no había ninguno genuino, pero abundaba la mentira, siempre mentiroso. Y dice, malas bestias, glotones y ociosos. Mira, hermano, Dios se presenta como el Dios de la verdad, el Dios que no miente. El apóstol Pablo lo presenta de esa forma. Pero estos aquí, los de Creta, los cretenses, o sea, escucha bien, históricamente, no solamente eran los cretenses, habían judíos en ese lugar que se comportaban como ellos, también eran mentirosos. Qué poca vergüenza. Dice siempre mentiroso. ¿Sabe? A un filósofo, que Pablo dice su propio profeta, él lo decía. O sea, Pablo está diciendo, no se equivocó. Esta gente tiene un desenfreno. Mira, la mentira siempre ha existido. Pero cuando resalta aquí los cretenses siempre mentirosos, es que no era algo común. No era algo común, era algo, mis queridos hermanos, que estaban involucrados en eso profundamente. Dice mala bestia. ¿Qué es una mala bestia? Una bestia que usted trata de conducirla a la derecha y se va para la izquierda. No se pueden manejar. Usted le dice para la izquierda y se va por la derecha. Usted le enseña que es blanco y te dice que es negro. Usted le enseña que es hacia arriba y dicen que es hacia abajo. No hay cómo controlarla. Son malas bestias. No hay cómo frenarla. En el sentido de su naturaleza. Está descontrolada. Está desubicada, desorientada. Malas bestias. No puede obedecer lo que dice. Le dicen a la izquierda y se va por la derecha. Amén. Dice glotones ociosos. O sea, vientres. Personas glotones. Amén. Vientres ociosos. Personas que viven para complacer sus deseos. Escucha esto, está hablando de personas vagas, personas que quieren vivir de los demás. Mira lo que dice el texto anterior, estamos en el 12, lo que dice el texto anterior, que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, glotones ociosos, en otras palabras, vividores.
vividores. Habían personas que querían vivir de los demás, que querían vivir del evangelio, que querían lucrarse de la vida, enseñando lo que no es real y aún así tomando beneficio de eso. Glotones ociosos, vividores, personas que son vagas, que quieren vivir la costilla de los demás, pero ellos no quieren pagar un precio. Ay, Dios eterno. Mírame. Yo a veces me pregunto, referente a muchos líderes, no todos, yo a veces me pregunto, si le quitan el sueldo o los beneficios, ¿seguirán pastoreando? Porque hay personas que yo no veo que pastorean. Y esto son palabras serias. Yo no veo que pastorean, que están dando el alimento, que guían al pueblo, que los cuidan, que los protegen de los lobos, de la falsa enseñanza. Y que estén ahí constantemente, dándole leche al que está de leche, dándole vianda al que está de vianda. Y yo a veces me pregunto, si le quitan los beneficios a ciertas personas, ¿seguirían pastoreando con amor y compasión? Ojo con esto, porque yo estoy de acuerdo, aunque las iglesias que pueden y los concilios que pueden, hay concilios que lo hacen y gloria a Dios por eso, que pueden darle una bendición, digamos, un sueldo a un pastor, y eso no es pecado. El problema está que el pastor le exija, es tanto. No creemos en eso. No creemos en cobrar por el predicar. No creemos en cobrar por enseñar. No creemos en cobrar por asuntos del evangelio. Pero bíblicamente está correcto de que la iglesia ayude al que vive del altar. Al que trabaja en el altar, que vive de esto, que la iglesia debe ayudarlo. No me refiero a las personas, no hermano, yo lo que digo no estoy diciéndolo porque estoy en desacuerdo que le den un beneficio. Yo estoy de acuerdo con eso, porque un pastor es más efectivo teniéndolo a tiempo completo, es más efectivo, y gloria a Dios por los concilios que pueden darle, ¿verdad?, un sueldo a un pastor. Pero me pregunto, si le quitasen el beneficio, ¿amarían todavía pastorear? Seguimos adelante. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Personas que viven para complacerse ellos mismos, para apacentarse ellos mismos, pero no para apacentar la grey del Señor. Verso número 13. Este testimonio es verdadero. ¿Qué es verdadero? Lo que dicen los cretenses, siempre mentirosos, el filósofo que lo decía. Ese testimonio, lo que dice es verdad, es una veracidad. Él no inventó eso, él no se equivocó en lo que dijo. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo. Mira, la reprensión tiene que ver con desaprobar algo. La reprensión tiene que ver con desaprobar. Por eso la predicación tiene reprensión. Hay predicaciones hoy día, la mayoría de hoy día no tiene reprensión. La reprensión desaprueba algo. Yo predicar en contra de algo que está mal no es un pecado. ¿Por qué? Eso es reprender lo que está mal. Desapruebo algo y lo pruebo con la palabra. Amén. La palabra es útil para reprender. Entonces, pero aquí está hablando de que hay que reprender a esa gente. Dice, repréndelo duramente. O sea, esto no va a ser suavecito. Esto, claro, y decir duramente no está carente de amor, ni misericordia, ni compasión. Aquí no podemos malinterpretar a él. Probablemente, para mí, el apóstol más grande, el apóstol Pablo, aunque nadie es más grande que nadie. Aquí el grande es papá. Pero dice, repréndelos. Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto a mí me gusta. Hay personas, mi hermano, que hay que reprenderlas para que sean sanos en la fe. Mira, hermano, cómo hay personas que hay veces que lo que dan es pena y lástima. ¿Por qué? Porque quizás hacen cosas no porque ellos sepan que están haciendo cosas incorrectas, sino porque no se les enseña lo correcto. Aunque aquí estamos hablando de personas que estaban corrompidas. Dice, repréndalo duramente.
para que sean sanos en la fe. Ese es el propósito, que tengan la conducta sana. La sana doctrina no es solamente una palabra, es una conducta y es una vivencia. Repréndelo, a ellos repréndalo, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Verso 14. Mitos de los judaizantes, mitos, cuestiones irreales, amén, utilizadas para justificar conductas morales. Ellos entraban en cosas que, mira, aquí le dice fábulas, cuentos de camino, mitos. Dice, ni a mandamiento de hombre que se aparten de la verdad. Mira, el pueblo de Israel tenía muchas leyes a las cuales tenía que guardarla. Si no me equivoco, no repasé esto, pero si no me equivoco, 613 leyes tenían el pueblo de Israel, los cuales tenían que guardarla. Ahora, aparte de esa gran cantidad, eso nosotros lo vemos reflejado en el tiempo de Jesús por los escribas, por los fariseos principalmente, que ellos eran ortodoxos, eran, digamos que era una parte conservadora en cuanto a la doctrina, pero había un problema grave aquí. Añadían a los mandamientos, de hombre. Dice aquí, hermano, que esto es preocupante, por culpa de los judaizantes. Mira lo que pasaba, amén, ni a mandamientos de hombre. O sea, no atiendan a fábulas, a los mitos, a las cosas que, mira, hermano, que parece que están delirando, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso es algo a considerar, mis queridos hermanos. Eso es algo a considerar. Mira, las iglesias, voy a defender la iglesia. Voy a defender algo en las iglesias. Escuche bien, porque después se levanta un rebelde por ahí, o personas rebeldes, y suelen querer manchar la imagen de la iglesia. O no sujetarse a algo, porque ellos dicen, no, eso no es doctrina, son mandamientos de hombre. Hay reglas, no me refiero en este contexto estaban mal, porque desvían de la verdad. Amén. Mira lo que dice, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pero en beneficio del que me escucha, que quizás está pensando, wow, pero en mi iglesia me piden esto, pero es que la Biblia no lo dice. Bueno, mis queridos hermanos, hay doctrina, que la doctrina es para todos. Aquí la doctrina bíblica es para todos. La sana doctrina, todos se supone que vivamos conforme a ella. Ahora, en las iglesias, en las congregaciones también hay reglas. Hay reglas, mis queridos hermanos, que quizás no todas se podrán probar con las Sagradas Escrituras, pero son reglas. No es que te la enseñan como doctrina, que si no por ello, que si no vive así, te pierde. Hay reglamentos, mis queridos hermanos, que nosotros debemos sujetarnos a ellos, a menos que vayan directamente en contra de la verdad. Eso es claro. Pero hay reglas que no ni te quitan ni te suman a la salvación. Y simplemente, como en cualquier trabajo, como en cualquier organización, mis queridos hermanos, usted debe sujetarse. Reitero, cierro ese paréntesis, no estoy diciendo que estas reglas eran dignas. O sea, estos mandamientos de hombre en los que el apóstol Pablo está diciendo, no es que eran dignos de ser obedecidos. No, porque aquí dicen que se apartan de la verdad. Vamos al verso 15. Discúlpeme, vamos al verso número 15. Ese era el 14, correcto. Vamos al verso número 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Interesante este texto. Mira, mis queridos hermanos, escuche esto, lo que voy a decir. Este texto no se puede extraer todas las cosas para aplicarlo en todo, en sentido general. Escuche esto. Porque si yo lo tomo a simple vista, todas las cosas son puras para los puros. Entonces, no significa que yo puedo querer santificar lo que está mal o santificar el pecado. Escuche bien, porque para
para los puros, analice esto, para los puros, la inmoralidad sigue siendo pecado y no es puro para los puros. Tenemos que entender esto, mis queridos hermanos, porque es un texto que lo pueden utilizar para inventar tantas cosas. O sea, todas las cosas son puras para los puros. No significa que yo diga, pues, el adulterio para mí es puro, porque Cristo me limpió y para mí es puro y se puede hacer y eso no hay problema. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Por eso, aunque diga todas las cosas, no significan a todas las cosas de manera general, sino todas las cosas en su contexto. Ojo con esto. Pay attention. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, los que se dañan e incrédulos, nada les es puro. Espérese, vamos a explicar esto. Vamos a volver al verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Una de las cosas que Pablo tuvo que trabajar en diversas ocasiones, especialmente en Gálatas, también vemos casos en el libro de los Hechos, Colosenses, me parece que es Romano, Efesios, bueno, en muchas cartas, porque el surgimiento del cristianismo fue muy chocante para el pueblo judío. Escuche bien, para el pueblo judío fue muy chocante el surgimiento del cristianismo, en el sentido que posteriormente querían añadir, lo que ahorita mencioné, querían añadir a la fe observancia de la ley mosaica. Ese fue un problema que Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, wow, ustedes comenzaron en el espíritu, ¿cómo van a acabar la carrera en la carne? ¿Cuál era el contexto? Que estaban enseñando otro evangelio, un evangelio que tenía que sumarse la observancia. O sea, cuando digo observancia, no es observar, literal, es mirar, no es eso, es guardar. Perdóname, no había explicado eso. Querían añadir la observancia de algunos asuntos de la ley mosaica. O sea, para sumarla a la salvación. Y Pablo dice, no, el que le predica otro evangelio es anatema. Qué fuerte le baja el apóstol Pablo. Amén. O sea, porque él enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y que nosotros no estamos obligados a esos asuntos de la ley mosaica. Escuche esto. Entendiendo la postura de los judaizantes, circuncisión, guardar la fiesta, guardar la ley de Moisés, guardar el sábado, las comidas. Escuche esto. Volvemos al texto número 15. Todas las cosas, no es todas las cosas en sentido general, es todas las cosas en su contexto. ¿Por qué? Porque estaban los judaizantes, enseñaban unas cosas, ellos pensaban y no podían entender cómo es posible que los que se conviertan, para ellos no era algo aceptable, que estuvieran comiendo alimentos que Moisés, digamos, en la ley, Dios había prohibido, y para ellos esto era una contaminación, esto no era algo, pero dice, para los incrédulos. ¿Por qué? Porque no creían el evangelio de la gracia. Aquí lo dice, en el verso 15 dice, más para los corrompidos e incrédulos. Estaban corrompidos, nada les es puro. Para ellos no era pureza estos asuntos, pero al que Cristo libertó, dice, todas las cosas son puras. O sea, está hablando, mis queridos hermanos, que hay cosas que para los judaizantes eran una abominación, era algo terrible, era algo que ellos desaprobaban, pero para los que viven el evangelio de la gracia, para los que son puros, todas las cosas les son puras. Es decir, mira, Cristo enseña algo, porque había mandamientos de hombres en los fariseos, se molestaban que los discípulos comiesen con las manos sin lavarlas, que no se laven las manos primero. Y espérate, Jesús dice, no es eso lo que contamina al hombre. No es que tú toques el pedazo de pan y no te lavaste las manos y eso no es lo que contamina, sino hay un asunto de aquí. Hay un asunto del corazón. Y yo soy de los que creo, mira, yo creo, bueno, es que esto tenemos que creerlos todos, mis queridos hermanos. Cuando nosotros lleguemos al tema de la santidad, usted se va a dar cuenta que no es como usted se lo imaginaba. Usted se va a dar cuenta. Y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Yo soy de los que yo creo en el evangelio conservador. Y no creo en asuntos, adornos externos, cosméticos y cosas que
que vayan en contra de la naturaleza. Creo en lo que Dios estableció. Yo creo en ese evangelio estéticamente hablando. Pero yo soy de los que creo que el asunto más importante es acá. Es aquí el asunto más importante. O sea, más difícil. Y es el que tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. El que se purifica por fuera, se santifica por fuera, mis queridos hermanos. Tiene que vivir el resto de sus días trabajando con su corazón, trabajando con su mente, trabajando y teniendo luchas invisibles, batallas invisibles, mis queridos hermanos. Pero Cristo testifica la Biblia, el escritor, y dice, esto hablaba Jesús, haciendo limpios todos los alimentos, haciendo limpios los alimentos. Y es interesante porque los judaizantes todavía tenían estos conceptos y no entendían por qué ellos querían obligar, mis queridos hermanos, en la observancia, digamos, del sábado, del día de reposo. Entonces, para ellos, el no guardar el día de reposo, bueno, esto era algo grande para ellos, para los incrédulos, porque no creían en el evangelio de la gracia. Para ellos esto era impuro, pero para los puros, para los que Cristo limpia, para los que Cristo santifica, todas las cosas son puras. En ese contexto, pay attention. En ese contexto, todas las cosas son puras para los puros. Amén. Otras cosas que se pueden aplicar, pero en ese contexto estamos hablando. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablemos de la santificación, usted se va a dar cuenta que podemos hablar. Mire, hermano, yo puedo traerle 1, 2, 3 estudios quizás de la santificación, sin quizás tocarle el tema de la ropa todavía. Pero creo en esto. Amén. Pues está en la Biblia. Vamos al verso. Espérese. Nada le es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Personas ya estaban dañados en el sentido, mi hermano, todo lo veían opuesto al evangelio de la gracia, al evangelio de Jesús. Vamos para el último verso y así terminamos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿A qué se parece eso? A la expresión de Jesús citando el Antiguo Testamento. Bien profetizó, me parece que Isaías, cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Espérate, ellos dicen conocer a Dios. Ellos profesan, dicen conocer a Dios. Los falsos maestros, los judaizantes, los que estaban desviados, añadiendo a la gracia, atender el mandamiento que ellos habían puesto. Ellos profesan, ellos dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable. O sea, ellos eran abominables. ¿Por qué? Bueno, por su estilo de vida, por sus enseñanzas, por sus herejías. Y rebeldes. Bueno, no se sometían a las reglas, no se sujetaban. Mira lo que dice. Me llama la atención porque dice profesan conocer a Dios, porque quien vive enseñando asuntos de la ley dice conocer a Dios, pero no ha conocido el evangelio de la gracia, al Cristo que trae la gracia, que Él es la misma gracia, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Su estilo de vida era abominable. Amén. Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no podían hacer una obra buena, correcta, no podían hacer lo bueno. ¿Qué reprobado? Bueno, se colgaron en el examen. Se colgaron, sacaron F, no pasaron el examen. Amén. Hay algo interesante en el libro de Daniel, la escritura. Yo no sé cuánto, ¿verdad?, de los que vean esto se acuerdan de la escritura. Mené, uparsin, tekel. No sé si estoy obviando una parte, pero dice, tu reino ha sido pesado en balanza. Tu reino ha sido pesado en balanza. Mis queridos hermanos, si Dios nos pone en balanza, si Dios está buscando aprobar un ministerio, que no seamos hallados faltos, que no seamos reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo enseña a Timoteo, dice que seamos aprobados. Seamos aprobados. Aquí es reprobado. Se colgaron en el examen. Se colgaron en la materia. Gloria al Señor. Así que, mis queridos hermanos, amén, creo que hasta aquí terminamos esta clase.
Gloria al Señor. Esto se pone interesante. Ya terminamos estos versos, estos 16 versos. Esto se pone interesante porque aunque el tema, ¿verdad?, que tiene el capítulo 2, que es el próximo, dice enseñanza de la sana doctrina. Aunque aquí lo está hablando, ¿verdad?, en el capítulo 2 como el tema, ¿verdad?, la letra ennegrecida que está arriba, creo que en su Biblia también lo va a tener. Esto se viene hablando desde el capítulo número 1 que hoy lo hablamos, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque cuando habla de los requisitos para un obispo, para un anciano, eso es, digamos, asunto de sana doctrina. Recuérdese que uno de los propósitos era no solamente enseñar la sana doctrina en las iglesias y mantenerla, sino en la vivencia de la misma, que la conducta de los cretenses cristianos, las personas convertidas a Cristo, la conducta sea también de acuerdo a la fe que profesan, de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con una conducta también. Y en la próxima clase, en el capítulo número 2, amén, enseñanza de la sana doctrina. El primer verso dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí les dejo este asunto, mis queridos hermanos. Amén. Para la próxima ocasión. Es un placer y una bendición compartir con ustedes. Amén. Mis amigos, ¿verdad?, los que vean esto en YouTube. Amén. Y voy a estar pasando el link porque en el último video no me permitía Facebook subirlo quizá a lo extenso que era, pero lo subo a YouTube, que me lo permitió, y entonces comparto el link, ¿verdad? Esto debo anunciarlo, pero estoy anunciando lo último después que lo vea. Después paso el link a Facebook para que entonces puedan verlo. Gloria al Señor. Hermano, esto es una bendición. No porque yo lo esté haciendo, no por eso, pero estudiar la palabra, yo sé que parece pesado, ¿verdad? Ahora mismo vamos para 1 hora y 27 minutos próximamente, pero ya terminando, esto parece pesado sentarse, ¿verdad?, a estudiar la Biblia 1 hora, ver un video 1 hora y un poco más, pero estos videos así, ¿verdad?, de esta categoría de estudio y que sean extensos, esto es para los apasionados en la Escritura. Yo sé que quien no ama la Escritura no se va a sentar a ver esto, pero para los amantes de la Escritura, ¿verdad?, y mientras Dios nos permita, seguiremos haciendo estos asuntos para que puedan entender muchas cosas. Amén. Y podamos permanecer unidos por esta sana doctrina. Claro, entre otras cosas, ¿verdad?, que estaremos trayendo también por acá. Así que hasta aquí, ¿verdad?, mi participación con ustedes en esta ocasión. El estudio de Tito, ya, ¿verdad?, podemos ponerle cumplido el capítulo número 1. Así que nos vemos en el próximo video de estudio con el capítulo número 2. Enseñanza de la sana doctrina. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén, mis hermanos y amigos.